En este video vamos a hablar acerca del romanticismo, modernismo y realismo. El romanticismo es un movimiento literario artístico que surge a finales del siglo XVIII, producto de un movimiento social, la caída de las monarquías y la popularización del arte como retorno a la esencia humana provocó el humanismo. Este movimiento surge en Hispanoamérica en el siglo XVII. El paso de las luchas independentistas inspiradas en la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, los cambios sociopolíticos proyectados en la literatura rompen con los principios literarios válidos hasta el momento, creando sus propios códigos y normas estéticas, evidente a través de dos vertientes, la social y la sentimental. La vertiente social es la que acepta la realidad, la denuncia pronunciándose con rebeldía en favor de la verdad. La vertiente sentimental evade su momento, escapándose al mundo de las pasiones, evocando al paisaje y viviendo la melancolía. A diferencia de los movimientos elitistas como el barroco y el neoclasicismo, cuyo objetivo fue proyectar el sentir y pensar de una clase social determinada. El romanticismo refleja la realidad de un colectivo más numeroso, la cual es el pueblo, el cual tomó una postura de compromiso con las causas de intereses de los sectores más desposeídos. De esta forma, el arte se popularizó publicándose en periódicos, revistas, boletines, proyectos y otras formas de impresión, al mismo tiempo que asume una postura de compromiso. Otros le dan vida al idealismo que adormece las ideas literarias y de lucha del pueblo. El romanticismo en América se manifestó tardíamente, específicamente entre los años de 1830 a 1860, cuando en Europa ya se estaba manifestando el realismo. Entre los grandes temas románticos se encuentran el anarquismo o anarquía, el naturalismo, la pasión por lo exótico, elemento sobrenatural. Características del romanticismo social: la búsqueda de la libertad por medio de la rebeldía individual, también conocida como anarquismo. Para el escritor no existen reglas a las cuales deban seguirse. Negación de las estructuras literarias establecidas. Se percibe que el arte no es solamente lo bello, sino también lo grotesco. Existe un retorno al paisaje natural y el paisaje urbano se vuelve desolado, tenebroso y vacío como la brutalidad humana. Características del romanticismo sentimental. Número 1. Pasión humana y el sentimentalismo predominan sobre el intelecto. Número 2. Hay una manifestación de estados anímicos que conducen a la resolución del buen estado psicológico. Número 3. Existe una evasión de la realidad, buscando siempre suplir al momento que se vive, recurriendo a la historia y la tradición como un recurso evasivo de su realidad. La número 4. La naturaleza se manifiesta como expresión de la belleza. La número 5. Existe la exaltación del yo. La número 6. Se establece el culto a la mujer, resaltando su belleza interior y no exterior. En su contexto general, el pensamiento surge ante un mundo considerado esencialmente, prefiriendo evadir la realidad, refugiándose en mundos lejanos, imaginarios y buscando siempre lo exótico y lo místico. Evidentemente, este pensamiento tiene sus raíces en la sociedad misma. En esta época, el continente europeo estaba cimentando las bases del capitalismo, el cual era un sistema basado en la producción de bienes y servicios para su intercambio en el mercado y su consiguiente tendencia a medir cualquier tipo de actividad humana en términos monetarios, esquema en el cual se sentía marginado toda la comunidad artística. De ahí que el arte romántico esté en profunda oposición con la sociedad.
a veces manifestada en el idealismo revolucionario, y otras veces conocida la huida de los parajes imaginarios que compensaran sus ansias de belleza y armonía absoluta, es decir, el arte por el arte. El modernismo. El modernismo, a principios del siglo XIX, los países inician las luchas para obtener la libertad política de España y, por consiguiente, cortar con las influencias monárquicas implementadas por las penínsulas. Este fue un siglo de grandes movimientos sociales, de luchas y reestructuraciones que hicieron surgir figuras de libertadores nacionales como Simón Bolívar, quien era venezolano; San Martín, el padre Hidalgo, quien era mexicano; Sucre era de Ecuador; José Martí era de Cuba; y José Matías Delgado, que era de El Salvador. Marcado por las emancipaciones nacionales que se abren paso desde 1810. Estos movimientos independentistas concluyen hasta 1898, cuando Cuba logra su independencia. Obtenida la libertad política, cada país busca su propio desarrollo e identidad, tanto a nivel nacional como internacional. Se introducen procesos de industrialización y de modernización. En el caso del transporte, la introducción del tren y la circulación de los primeros vehículos automotores facilitaron mucho la vida, pudiendo producir, exportar e importar maquinaria, lo cual agilizó el proceso de industrialización. En la mayoría de los países hispanoamericanos se crea un cuerpo jurídico social como principio de un nuevo orden político, que incluye reglamentos y leyes que condicionarán su actividad económica, el quehacer político y la acción de los ciudadanos en la sociedad. Estos cambios dando cobertura a políticos que buscan ponerse al día respecto a lo que ocurría en Europa. En este periodo predominan los gobiernos militares y nace la Unión Panamericana. En el ámbito educativo se introducen métodos pedagógicos como Pestalozzi, Montessori, que están en las laicas; salesianos, maristas, asuncionistas, quienes eran los religiosos. Todo movimiento literario surge de la base de un movimiento anterior. En el caso del modernismo surgió del romanticismo. El modernismo se manifiesta artísticamente al mismo tiempo en la generación del 98 en España, y el modernismo se puede dividir en etapa preciosista y etapa mundonovista. El realismo. Nunca una obra literaria se encuentra aislada. Está rodeada siempre de una serie de circunstancias que influyen en su creación, y si esa obra literaria es un texto a lo que lo rodea, podríamos llamarla contexto. Existen distintos tipos de contextos como contextos políticos, contextos religiosos, contextos cultural, contexto medio ambiente, contextos económicos, contextos sexuales, contextos sociales y contextos educativos. Este movimiento artístico surge cuando en el siglo XIX se encontraba ya muy avanzada, y este se caracterizó de una nueva clase social, la burguesía. El siglo anterior fue llamada el siglo de las luces porque en él se desarrolla el pensamiento como una de las mayores capacidades de los seres humanos, y que se sirvió como base para el desarrollo de las ideas revolucionarias. Estas ideas de libertad, igualdad y fraternidad dieron lugar en el siglo XIX a una máxima conquista de los seres humanos, la democracia. Absolutistas y liberales se enfrentaron constantemente, y estas luchas se sucedieron unas a otras. El poder absoluto de los reyes poco a poco fue decayendo desde que en 1789 se inició la Revolución Francesa. Desde entonces, los ciudadanos son parte de una comunidad que puede elegir a sus gobernantes. Las clases sociales se diversificaron: por un lado la clase burguesa y por otro lado el proletariado, en donde cada grupo exigía sus propios derechos, lo cual acarreaba infinidad de conflictos sociales.
La nueva sociedad rechazaba todo signo de autoritarismo y la Iglesia y el Estado se separaban cada vez más. Las ciudades crecían y aumentaba el sentimiento del nacionalismo. Las nuevas naciones se disputan el poder económico y político, de manera que la sociedad del siglo XIX cambiaba constantemente, siendo la lucha por el poder social de todos los conflictos y el sistema capitalista de producción llega a su fin. Hechos históricos más significativos de la época en Europa y Estados Unidos. En 1847, crisis económica en Europa. En 1848 se crea la Segunda República Francesa. En 1859 se inicia la industria petrolera en Estados Unidos. En 1861 estalla la Guerra de Sucesión en Estados Unidos. En 1867 se forma el Imperio Austro. En 1870, Víctor Manuel II realiza la unidad italiana. En 1886 hay una crisis económica internacional. En España, 1845 se crea la nueva Constitución. 1847 se inicia la Guerra Carlista que dura hasta 1860. 1854 la reina María Cristina deja el país. 1869 se ofrece la corona española a príncipes europeos. 1872 Don Carlos se proclama rey. 1876 se funda en Madrid la institución de la libre enseñanza. 1885 muere Alfonso y rige la reina María Cristina. 1888 se unen los trabajadores en Barcelona. 1844 nueva legislación aduanera perjudica a Estados Unidos en el Caribe. En Hispanoamérica, 1845 España reconoce la independencia de Venezuela. 1848 México cede a Cuba. Arizona, Nuevo México, Nevada, Texas, etc. 1857 se crea la nueva Constitución mexicana. 1858 Juárez y la Guerra de Reforma. 1870 Guerra Civil en Colombia. 1864 Maximiliano se proclama emperador de México. 1865 Guerra Chile versus Perú. 1876 Porfirio Díaz asume el poder de México. 1879 Guerra del Pacífico, Chile versus Perú y Bolivia. 1880 Abolición de la esclavitud en Cuba. 1889 Brasil se consolida como república. Y 1892 José Martí funda el Partido Revolucionario en Cuba. Al cambiar la historia, cambia la cultura, sin que esto quiera decir que este fenómeno se produce mecánicamente. Los ideales influyen sobre la historia y esta a su vez sobre las ideas. La filosofía de los enciclopedistas del siglo XVIII, cuyo fundamento era la razón, siembra lo que hoy en día se conoce como el desarrollo científico del siglo XIX, donde el hombre descubre, inventa y trata de dominar cada vez más la naturaleza. En este siglo, dos sistemas filosóficos toman un auge inusitado, sobre todo en países como Alemania y Francia, donde los nombres de Kant, Hegel, Marx y Engels son fundamentales para el desarrollo de las ideas políticas y sociales, no solo del siglo XIX, sino también de nuestro siglo. Dos sistemas filosóficos toman la delantera en esta carrera por el conocimiento de la realidad: el positivismo de Augusto Comte y el materialismo dialecto de Karl Marx. Hacia finales del siglo, el pensamiento de Sigmund Freud tendrá también una decidida influencia sobre todas las esferas del pensamiento. Un nombre importante dentro de la ciencia, sin duda alguna, Charles Darwin y su teoría de la evolución. Características generales del realismo.
El realismo es la continuación del romanticismo y a diferencia de otros movimientos, este no es su oposición, ya que una y otra corriente tienen elementos comunes y otros muy diversos. Su principal diferencia radica en que el romanticismo busca los factores ideales y el realismo, como su nombre lo indica, los reales. El realismo está en busca de la parte objetiva de la vida, la cual se ha perdido durante el romanticismo. El realismo se interesa por reflejar la vida y las costumbres comunes más profundas sentido de la realidad. Se trata lo que el autor palpa y ve del mundo que lo rodea. Se interesa por el presente y sus problemas, sobre todo los sociales, y el realismo trata de comprobarlo. La ciencia le ha enseñado al hombre a observar la realidad, pues se sabe que el hombre es un animal social, y los escritores aprovechan esta enseñanza, ya que estos prefieren describir lo que observan en el mundo en vez de imaginarlo o inventarlo. Dentro de la corriente general del realismo, algunos críticos del arte apuntan matices como el llamado costumbrismo, que viene del último momento del romanticismo, y el naturalismo, que es una especie de realismo llevado a sus últimas consecuencias. Este último recibe la influencia directa del desarrollo científico y analiza la sociedad como la haría quien estudia la naturaleza. En esta corriente realista se le sigue dando importancia, como pasaba en el romanticismo, a los temas históricos y la literatura. Ya no pretende ser solamente un entretenimiento como pasaba en el romanticismo. En este periodo, a los escritores les interesa criticar la realidad, incluso moralizar, es decir, enseñar formas de conducta. Así la literatura cumple entonces una función social, por lo cual usa un tipo de lenguaje directo y trata de representar lo más fielmente posible la realidad que los rodea. Es por ello que la forma de hablar de sus personajes se acerca a la forma de expresión cotidiana, que se caracteriza por sus costumbres y condiciones, clase social, nacionalidad y rasgos psicológicos, características particulares en Hispanoamérica. Podríamos dividir la narrativa realista hispanoamericana en dos grupos. La número 1, la temática rural, y la número 2, la temática urbana, las cuales se desarrollan en una época histórica de muchos independentistas, pugnas civiles e invasiones extranjeras. La inestabilidad política y social fue evidente en todas partes. Las ideas liberales se extienden y se enfrentan con las ideas conservadoras, mientras que diferentes grupos luchan por el poder. Debido a esto, el realismo le sirve a Hispanoamérica para empezar a mostrarle al mundo no solo su realidad geográfica, sino también su realidad política, social y cultural.